Es muy difícil definir cuándo uno comienza con una formación artística. Yo empecé a ir a clases de tapiz cuando tenía 15 años, en el taller El Tapiz se llamaba, de Gianela Machado, y en realidad ahí ya había como un interés por distintos aspectos del arte y de un montón de cosas. Posteriormente comencé clases de arte textil con Ernesto Arostegui, y ahí fue como un gran descubrimiento de otras cuestiones vinculadas al arte, y creo que ese fue un salto muy importante. De todas maneras también me parecen importantes el acercamiento que tuve como a otras técnicas. Fui a clases de xilografía con Leonilda González, por ejemplo, y me parecía importante tener como el dominio de las técnicas y del trabajo manual para poder realmente expresar las cosas que sentía que era necesario hacer, ¿no? Por otro lado, yo estudié arquitectura y si bien puede parecer otro campo, en realidad están totalmente interrelacionados, ¿no? Quizás de eso lo más importante como vínculo es poder de alguna manera racionalizar o entender cómo son los procesos creativos. Tanto en la obra de arte como en la arquitectura nos enfrentamos siempre al primer vacío, a la hoja en blanco, a cómo surge ese primer pensamiento que después, a partir del cual se construye un hecho concreto. Trabajar con Arostegui fue una experiencia muy removedora, y como profesor él era una persona muy creativa y muy provocadora sobre todo, ¿no? Entonces me parece que se generaba como una instancia muy fuerte en el vínculo profesor-alumno, donde realmente él generaba que salieran cosas impensadas de uno mismo, y creo que ese fue como el mayor aporte. He tratado de hablar muchas veces, y lo he hecho con muchos alumnos de Arostegui, tanto en su taller como en la Escuela de Bellas Artes, y creo que para todos el eje estructurador y de lo que él ha dejado es la capacidad de ser uno mismo por parte de cada uno de los alumnos. Uno puede comparar las trayectorias y no hay de repente una cristalización del trabajo en un objeto que parezca ser alumno de Arostegui. Sin embargo, lo que hay sí es como un compromiso muy fuerte con la obra, con el trabajo, una honestidad, digamos, en ese compromiso emocional, y él realmente ir a lo más profundo y poder ser cada uno, construir su propia trayectoria. Creo que ese taller fue sumamente fermental, cada encuentro era como muy esperado, y de repente de algunas horas quedaron cosas para el resto de la vida, que no solamente son aplicables, digamos, al campo del arte, sino a todo lo que uno desarrolla en términos de pensamiento y creación y trabajo. Con Leonilda González fue una experiencia buena, curiosa en algunos aspectos. El taller era en su casa, en la Ciudad Vieja. Todo ese mundo de gatos de Leonilda estaba presente allí, y creo que bueno, que había todo un entorno de un espacio de lo femenino muy fuerte, y fue una de las cosas que me pareció como más marcantes de ese trabajo, ¿no? Por otro lado, también eran otros materiales, otra relación, digamos, de lo manual con la madera, con la obra final y todo eso, y creo que ella también transmitía, digamos, ese vínculo tan fuerte de todo ese mundo que incluía desde sus grabados, sus animales, su fuerza, digamos, como mujer, expresada en toda su obra. O sea, me llamó mucho la atención, y lo sigo repensando a veces, el hecho de la trama en sí, ¿no? El hecho de que cuando se construye una obra de arte textil tradicional, ¿no? Estamos hablando de ese inicio de alguna manera en lo que era el tapiz,
que en Uruguay hace algunas décadas tuvo un auge muy importante, y me parecía que algo bien interesante, que de los ovillos de lana, de esas entidades sueltas y separadas, digamos, pudiera construirse algo que llevaba mucho tiempo, que había que tener como una imagen de futuro y tener como cierta paciencia, entre otras cosas, para poder ver algo que era objeto y soporte en sí mismo, digamos, ¿no? Que entonces eso de ir generando el propio soporte mientras ibas construyendo tu obra fue una de las cosas que más me gustó. Y después igual también uno a lo largo de la vida se pone a pensar otro montón de cosas que seguramente están ahí y hacen que eso suceda, y pensaba en por lo menos 2 o 3 estímulos externos. Mi abuela polaca, que tejía crochet y de una manera maravillosa, y creo que todo el tema del tejido que viene desde Polonia es muy fuerte. Después ha seguido teniendo un desarrollo en el arte textil contemporáneo y todo lo demás, pero creo que esa fue una vertiente fuerte. Por otro lado, mi padre también hacía tapices, los tuvo que hacer, digamos, de alguna manera, o encontró en ellos una posibilidad de hacer cosas. Tenía una producción muy grande, y yo estuve muchos años recibiendo ese producto de su trabajo. La lana, los materiales, todo eso me parecía que tenían como algo, un atractivo particular, y si bien esas cosas no son conscientes, de alguna manera hacen al ambiente en el que se genera el interés y el gusto por hacer determinadas cosas. Bueno, el tema familiar siempre ha estado presente en toda esta realización. Un poco hablábamos de mi abuela y sus tejidos de crochet, y yo tuve la posibilidad, por cuestiones profesionales, de ir a Polonia hace 2 años y estar cerca de lo que era su entorno de alguna manera, y fue como muy impactante para mí como encontrarme con ámbitos que eran muy parecidos al que mi abuela generaba en su casa y en ese entorno familiar, donde había un gusto por el detalle, por, digamos, todo el tema vinculado al bordado, al tejido, y sigue siendo como un elemento de la cultura muy presente en ese momento. Tuve la posibilidad de tener ese acercamiento más concreto a ella, ya que cuando empecé secundaria teníamos clases de bordado y tejido, y fue la única vez que tuve una nota baja en toda mi carrera, digamos, estudiantil, y entonces que fue en bordado y tejido precisamente, y siempre tuve un poco como lema que el desastre tiene que ser una oportunidad, y entonces ya que mi abuela hacía esas cosas tan hermosas, me acerqué a ella para que me enseñara, y evidentemente mejoré después, pero además fue como la posibilidad de encontrar ese placer por esas técnicas, ¿no? El pasaje del tapiz tradicional a otras cosas, te diría, fue a partir de esas clases con Aróstegui. Parece contradictorio, pero justamente es así. En el año 87 participé de una muestra aquí en el subte, que era de arte textil, precisamente en la Bienal de Arte Textil. Yo en ese momento estaba yendo al taller de Aróstegui y presenté una obra que ya estaba en esa mitad de camino de alguna manera. Era un tapiz, podríamos decir, donde la urdimbre era de tanza y tenía unos textos que eran de cinta borradora de máquina de escribir. Y yo creo que ese fue como un punto de inflexión, ¿no? Ahí ya había, digamos, más allá de que había una trama bien tradicional, ¿no? O sea, alto liso, en un cuadradito pequeño, pero digamos una trama tradicional con objetos no tradicionales y con un concepto de obra ya un poco
distinto. Después estuve muchos años sin mostrar obra. Y volví a hacerlo a partir de la convocatoria de Jacqueline Lacasa en el Museo Nacional de Artes Visuales, del proyecto Satélites de Amor, digamos, en el que ella convocó en esa instancia a un grupo de artistas textiles precisamente a trabajar sobre los temas vinculados a la afectividad. Y entonces, de alguna manera, también había mi profesor, mi maestro, había fallecido en ese intermedio y de alguna manera para esa instancia, que fue un trabajo importante de varios meses, digamos, yo volví a aquel texto que había generado para esa instancia. Esa obra, como te decía, tradicional, refería a textos desechados, en definitiva, los que estaban en una cinta borradora. Y en ese trabajo, que era un trabajo pequeño, contenido adentro de un vidrio, en todo ese proceso de trabajo, de alguna manera fue como rompiéndose el vidrio y saliendo la obra. Fue algo, podría decirte, como de esa manera, pero por supuesto que en muchos años de la vida pasan muchas cosas y que todo va teniendo como correlatos. Creo que ese trabajo intenso, precisamente con el grupo de artistas textiles, fue el que fue generando esta posibilidad de salir de ese espacio bidimensional a este tipo de expresiones como es la instalación. Bien, cuando empecé a trabajar precisamente en esta obra, de alguna manera el leitmotiv fue el texto y lo textil, ¿no? Esa relación, digamos, entre ambas cosas y lo que hablábamos anteriormente de cómo se construye la trama y digamos que un poco la idea o lo que fue surgiendo fue como construir una trama a partir de los textos. Es una trama que a su vez no es trama en este caso, pero a la vez lo es, porque visualmente, digamos, se construye más allá de que físicamente no hay un entramado concreto, y de alguna manera es lo que generan las palabras, y por lo tanto creo que hay como todo un paralelismo entre el lenguaje visual y el verbal y todo eso. Me parece que también aparecen otras reflexiones que son desde la lingüística también y también desde el arte visual, y creo que eso está presente y es como algo que continuamente tiene una relación fuerte en mi obra. La obra que es parte de esta muestra de Poéticas del Silencio es el traje nuevo de la emperatriz 4, porque es la versión cuarta de esta obra. Tiene ese nombre vinculado precisamente al cuento de Hans Christian Andersen, del traje nuevo del emperador, donde en realidad, digamos, eso surge porque es como de alguna manera las palabras de otros que fueron construyendo significados que yo les atribuí, por lo menos significados importantes para mí como persona, como artista, y que además tienen como también un contexto compartible. Las obras no se hacen para uno, sino para ser precisamente compartidas. En ese sentido, hay es una obra que tiene como dos escalas y dos lecturas, ¿no? Hay digamos, un aspecto como bien visual, más de lejanía, que tiene sentido en sí mismo para mí, y otro que se empieza a adentrar en otra intimidad, que es la que está expresada de alguna manera en los textos y que tiene que ver con algo que yo entiendo de cómo concebir algunos aspectos a nivel general de lo micro y macro que siempre tienen que estar presentes, ¿no? Y bueno, en ese sentido,
Como decía, también hay un valor que cobra el texto y donde entonces las tiritas de poliéster, que fue el material que elegí para soporte de esas letras y de esos mensajes, digamos, como un elemento liviano, como un elemento también dinámico. Es una obra que por esencia, digamos, es siempre un trabajo en proceso. No hay una versión igual a la otra. Hay algunas cosas que se mantienen, o sea, el concepto, los materiales, pero todo lo demás cambia porque precisamente refiere a los afectos y a la memoria, y el solo hecho de invocar los textos ya hace que les atribuyamos otro valor, y por lo tanto en la siguiente vez o son a veces desechados, aparecen nuevos, las disposiciones, las prioridades, todo eso va cambiando, ¿no? Y en ese sentido micro-macro, ya en la escala de la obra, por eso también pensé en otras cosas. El hormigón aparece como vinculado a lo que es la estructura. Para mí hormigón, estructura son como algo que tiene una relación muy fuerte, y el hormigón como un material que expresa como muy crudamente, precisamente de una manera muy despojada, lo que es la estructura, y luego todo lo que se va construyendo a partir de ella, ¿no? Que son esas palabras y textos. Los textos son parte de mi acervo emocional, digamos, y en realidad son textos que otras personas de alguna manera me escribieron o que formaron parte de ese lenguaje escrito de mi entorno, a los cuales yo le atribuí un valor simbólico. Muchos de ellos, y creo que son buena parte de esa estructura que tiene, son cartas que mi padre nos había mandado tanto a mí como a mi familia desde el penal de Libertad, y estuvieron guardados casi 30 años con unas cintitas doradas, ordenados perfectamente, y los volví a leer y a abrir cuando hice la primera versión de la obra, y fue como un descubrimiento bastante fuerte de lo que era la visión de mis padres y de mí mismo y de mí misma en aquel momento, ¿no? O sea, verse desde cómo uno se relacionaba con sus padres en esas circunstancias cuando es un niño, y poder tener la posibilidad de releerlo desde la adultez es como una experiencia importante. Y luego hay textos que corresponden también, o sea, a etapas que yo considero muy importantes. Hay desde documentos, como pueden ser las ecografías de cuando estaba embarazada de mis hijas, o también mensajes de amigos, o cosas muy concretas que son de personas, de entornos, que refieren a hechos de la vida como importantes, en un sentido de que no pretendía ser un relato, una biografía, una narrativa, sino colocar, digamos, a disposición elementos de la afectividad que pueden ser leídos de distintas maneras, que pueden ser recibidos por cada uno de los que se acerca a la obra de acuerdo a sí mismo, y que de alguna manera, por eso no es un libro, no es una lectura, es otra expresión. Sí, yo creo que todo el tema afectivo en general es como una parte muy estructurante de mi obra. De mi obra y de mi vida, capaz, o de cómo encaro yo todas las cosas, en realidad, ¿no? A veces, digamos, cuando uno tiene como diversas actividades, como puede ser, por eso, una actividad profesional y una actividad artística, aparece siempre la pregunta de cómo se compatibilizan esas cosas, o qué tienen en común, y si esto es racional y lo otro es emocional. En ese punto yo creo que todo es ambas cosas, digamos, y que
lo emocional que hablábamos anteriormente también es estructurador de mi actividad profesional, y creo que también hace a cómo entonces, desde qué lugar se llevan adelante las cosas, más allá de la racionalidad que tenga que estar presente. A ver, yo creo que digamos las filosofías o las teorías están, sean explícitas o no, siempre están. Creo que hay cuestiones que hacen a lo que es la ética y la visión de mundo que cada uno de los artistas como persona tiene. Y entonces eso hace a la persona, el artista y la obra, digamos. Entonces, sí, en ese sentido, a mí en general me gusta hacer eso explícito. No me gusta cuando se habla de que hay cosas que son objetivas o algo por el estilo, en ningún campo. Creo que hay cosas que son medianamente objetivables, pero que todo lo que uno hace como hecho cultural, digamos, cada actividad de la vida está permeada por la visión de mundo y por nuestro posicionamiento en el mundo, y por lo tanto creo que también es una filosofía hacerlo explícito, y me parece parte importante de eso. Creo que es como un posicionamiento de honestidad frente a los demás y frente a mi propia obra, ¿no? Para mí lo más importante es pensar que todos los lenguajes son válidos, que no son compartimentos estancos, tanto a lo largo de la vida de cada artista como en la convivencia entre los otros, y que están permanentemente enriqueciéndose, cambiando y todo lo demás. Yo elegí en determinado momento trabajar con el espacio, con las instalaciones. De alguna manera encuentro en esa expresión el mejor vínculo con la obra y con los demás también, y con el entorno. Pero creo que todos los lenguajes tienen algo para aportar, que no hay algunos que dejen de ser válidos y otros que no. Sabemos que, bueno, que hay periodos en que aparecen con más auge algunos tipos de expresión, pero que justamente parte de lo que debería suceder es la promoción y generar el ambiente propicio para que aparezcan las más diversas expresiones artísticas, y que en ellas siempre haya un posible desarrollo de calidad.